al abogado penalista Carlos Caro. Doctor, buenas tardes, gracias por estar con nosotras en TV Perú Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Doctor, a ver, no sabemos por dónde empezar porque, claro, desde muy temprano se viene cuestionando cómo se ha realizado la diligencia en un principio. Ese cuestionamiento ha llevado, creemos, a esta investigación ahora por parte del Ministerio Público contra José Domingo Pérez y Henry Amenábar, que finalmente fueron los que dictaron esta medida contra Alan García. Queremos conocer su punto de vista como abogado penalista, ¿qué es? Mira, acá estamos en definitiva ante una situación en la cual el Ministerio Público ha actuado dentro del ámbito de sus funciones y el juez igual. Una detención preliminar, arbitraria o no, es una detención ordenada por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, y en consecuencia tiene una serie de mecanismos de impugnación, ¿no? Puede apelarse ante la Fiscalía Superior, ante la Corte Superior, puede ser cuestionado incluso a través de mecanismos de nulidad, o viendo lo que ha pasado con el señor Kuczynski, que su abogado ha apelado, mandar el pedido de detención preventiva de camino. Entonces, digamos que eso es parte del ejercicio regular de la función pública. Lo menciono porque no se puede conectar ese ejercicio, digamos, de la función pública con la decisión del propio señor García de haberse quitado la vida, ¿no? Definitivamente puede haber detrás de eso cualquier tipo de consideraciones políticas, personales, familiares, que hay que dejar de lado, pero jurídicamente, digamos, el Ministerio Público tenía una causa probable contra el señor García, tenía una serie de elementos de juicio y creyó que lo mejor era detenerlo para que se continúen con las investigaciones en los próximos 10 días. Es parte, digamos, del trabajo de la Fiscalía, pero acá hay una situación disruptiva que se ha producido con el suicidio del señor García y en consecuencia, digamos, todos los casos que habían en este momento en contra de él ya se tienen que archivar, porque la muerte es una causal de extinción de la acción penal. Yo quisiera desmenuzar con usted algunas críticas a este procedimiento que llevó a cabo la policía y el Ministerio Público y me va contestando puntualmente. Primero, se criticó más temprano que el fiscal Amenábar no se haya presentado a la casa del doctor García con la cinta y la medalla propia del Ministerio Público. ¿Esto es una falta, esto es un error o digamos es un hecho anecdótico? El fiscal tiene la obligación de identificarse con todas las formalidades de ley que incluye la cinta en mención, pero evidentemente esa es una formalidad que no altera para nada la cuestión de fondo. Es un fiscal que ha identificado como tal y tenía una orden judicial en sus manos para ejecutar con la policía. De manera que eso digamos, es una formalidad menor que para nada empaña o anula, digamos, la diligencia en mención. El segundo punto que se criticó, doctor Caro, es que el expresidente Alan García haya estado solo después de recibir al fiscal y de escuchar que efectivamente había una orden de detención preliminar, haya ingresado solo a un ambiente de su casa, supuestamente para comunicarse con su defensa, y es allí donde él tuvo acceso al arma y se realizó el disparo. La crítica surge porque ¿cuáles son los protocolos que se siguen en intervenciones como esta? Es decir, se debe garantizar efectivamente la integridad de un procesado. ¿Allí hubo, cree usted, un descuido de parte de la Policía Nacional o del Ministerio Público? Desde mi punto de vista sí, porque en definitiva el protocolo es muy claro. Desde que una persona es detenida, tiene que estar custodiada 100% por los agentes policiales y no se le puede dejar a su libre albedrío, dado que el riesgo de un suicidio siempre está presente. Deben recordar que, por ejemplo, cuando una persona ingresa a prisión, lo primero que le prohíben es usar zapatillas con, digamos, agujetas, pasadores, zapatos con pasadores, porque han habido casos de suicidios en la cárcel, tampoco llaves, elementos metálicos. Entonces, lo primero que tuvo que haber hecho la policía es garantizar la vida del detenido. Y eso es algo que sí puede implicar un error, una omisión de funciones que tiene que dar lugar a una investigación, ¿no? Porque dejar solo a una persona que ha recibido la noticia puede ser o puede tener este tipo de escenario. Ojo, eso no convierte a los funcionarios públicos en responsables de la muerte, no más mínimo, pero sí puede implicar alguna responsabilidad funcional, alguna responsabilidad disciplinaria o administrativa si que no se ha seguido en efecto el protocolo, dado que estamos en una situación urgente, que es el de la medida de detención,
y se tiene que ejecutar conforme a un protocolo muy estricto que tiene la policía y el Ministerio Público. Ahora, doctor, lo que se está mencionando, además, es culpando de alguna manera las medidas o las malas medidas que está tomando la justicia respecto al mal proceso que se puede estar siguiendo respecto a las preliminares y a las preventivas para justificar de alguna manera la decisión que ha tomado Alan García. Pero además está cuestionando fuertemente el proceso en sí. Entonces quisiera saber si es que lo que se estaba llevando como argumento para la preliminar o la preventiva, digamos, era lo suficientemente fuerte, que es lo que está cuestionando finalmente, digamos, la defensa de Alan García. Claro, mire, acá hay un tema de fondo, ¿no? Para que haya una detención preliminar y una preventiva, lo que tiene que haber por una parte es elementos de prueba que vinculan a una persona con un delito, y por otro lado el peligro de fuga, el peligro de entorpecer la actividad de investigación de la Fiscalía. Lo primero, a la luz de lo que se ha conocido públicamente en los últimos días, me refiero al supuesto recibimiento de dinero del señor Atala, del señor Nava y las familias de ambos, y el círculo y la relación cercana que había con el señor García, eran elementos suficientes para una apertura de investigación. Sin embargo, lo que todavía no se había exhibido eran las pruebas de cargo directas contra el señor García, es decir, si es que esos dineros que habrían sido recibidos por Atala y Navas eran dineros que habían pasado a manos o a poder del señor García. Sobre eso no había nada, y por ese motivo seguramente se dio la preliminar, porque digamos la Fiscalía tiene como método de investigación, y eso es un error, apresar a un grupo de personas con la finalidad de que alguno de ellos confiese y luego pedir la detención preventiva del principal, que en este caso es García. El mismo método se ha utilizado en el caso de Keiko Fujimori, donde se apresó a 20 personas al inicio, luego la Fiscalía pidió la detención preventiva solo contra un grupo de ellos, ¿no? Incluso retirando el periodo de detención preventiva a aquellos que se venían acogiendo a la colaboración eficaz. Y acá yo creo que el fiscal ha querido aplicar el mismo método, y eso es un error. Eso es un error, o por no llamarlo horror con H, pero al margen de ello, esto es algo que tiene que ser controlado por el juez, porque el fiscal puede pedir el cierre, pero el juez es el que tiene que controlar eso. El fiscal puede tener la intención de apresar para investigar, es parte, digamos, de su trabajo, por más de que algunos puedan considerar exagerado, pero es el juez el que tiene que poner los paños fríos, y el juez tiene que analizar no solamente si hay un caso para investigar a una persona, sino tiene que analizar además si esta persona se debe fugar o esta persona puede entorpecer la acción de la justicia. Ahora, el Ministerio Público ha iniciado una investigación contra Domingo Pérez y Henry Amenábar. ¿Eso qué significa finalmente? Porque, digamos, en base a lo que ha sucedido, también hay que poner todo en contexto, porque, claro, se está culpando a todo el proceso de justicia del suicidio de Alan García, cuando en realidad lo que se está sopesando también es la lucha contra la corrupción. Entonces, digamos, todo también tendría que ponerse en su justa medida. Eso podría dañar la investigación del caso Odebrecht. En líneas generales, ¿podría perderse la investigación? No, en lo más mínimo, ¿no? Yo creo que la investigación que ha abierto la Fiscalía es parte del protocolo regular. Cada vez que muere un detenido y en esa diligencia, debido a la participación de policías y fiscales, se abre una investigación. Eso es algo, digamos, normal y esperado. Pero eso para nada anula ese proceso y menos todos los demás procesos que se están siguiendo en este momento por el caso de Lavajato. Entonces lo que se va a analizar ahí es si la Fiscalía ha cumplido con los protocolos, y si no lo ha hecho, eso dará lugar a cuestiones básicamente en el plano administrativo. El tema del suicidio es un tema personalísimo que corresponde al señor García, y evidentemente a raíz de ello no hay ninguna responsabilidad penal. La ley penal solamente sanciona la ayuda al suicidio o la instigación al suicidio, que no es algo que hasta donde se sepa haya pasado acá. El señor García decidió matarse solo. Lo que le entiendo entonces, doctor Caro, lo que le entiendo entonces es que de hallarse responsabilidades en el fiscal José Domingo Pérez y Henry Amenábar por presuntas infracciones administrativas en sus funciones a raíz de lo que ha pasado con Alan García, es eso, la sanción sería simplemente administrativa y no llevaría al retiro, digamos, del fiscal José Domingo Pérez de la investigación Odebrecht. Sí, efectivamente. Además hay que tener en cuenta de que en el caso del fiscal Pérez, como él no participaba en la diligencia, las posibilidades de que sea hallado responsable son bastante menores, porque
si el encargado de la diligencia, un fiscal adjunto, el fiscal adjunto tiene que estar nutrido de los conocimientos y experiencia necesarias para poder ejecutar una intervención, con lo cual, en verdad, el tema básicamente pasa por la posible participación o infracción disciplinaria del fiscal que ejecuta la orden, en el caso del fiscal Pérez, por haber dado la orden y tal vez, hipotéticamente hablando, no haberla instruido correctamente, pero como le digo, este es un tema que no va a alterar en lo más mínimo ni el caso contra los que sobreviven en la investigación del caso del señor Nava, del señor Atala, ni menos va a afectar las investigaciones por todos los demás casos de la bajada. Sí, perdóname. Sí, la diligencia que ha sido cuestionada, esa diligencia cuando se supo ya que Alan García había fallecido, ¿no? Se da a conocer la noticia y rápidamente el abogado llega a la casa diciendo: señores, por favor, fiscales, salgan de la casa de Alan García porque ustedes ya no deberían estar aquí. Ese es el certificado de muerte de Alan García. Ustedes ya no deberían estar haciendo ningún tipo de diligencia en la casa porque este señor ya se ha muerto. ¿Cómo funciona, digamos, nuestro sistema? Porque esa es una de las principales quejas de la defensa de Alan García, que podrían ser utilizadas como instrumento justamente en esta investigación. Sí, fíjese, mire, por más doloroso que suene, el público debe entender que la diligencia de allanamiento afecta al bien. La diligencia de allanamiento no afecta a la persona. A la persona le afecta la detención preventiva, un registro personal, una comparecencia con restricciones, una orden de arraigo, pero no el allanamiento. El allanamiento es el allanamiento contra el bien. ¿Por qué? El allanamiento es un método de búsqueda de pruebas en contra, en este caso, del señor García o incluso de terceros, dado que la Fiscalía tiene una hipótesis, que es la hipótesis de organización criminal. Evidentemente, fallecido el señor García, el caso continúa contra todos los demás. Y teóricamente hablando, cuando hay un allanamiento, se pueden encontrar pruebas que vinculen al señor García y a terceros. Entonces, en la medida que estos terceros todavía siguen arraigados al proceso, se justifica y es legal de que la diligencia se ejecute. Entiendo que al final la Fiscalía desistió de continuarla, pero si hubiera querido hacerlo, no hubiera sido ilegal, sino que por más doloroso, como reitero que suene, podía continuar y llevarla hasta el final. Bien, entonces no es verdad que fallecida la persona investigada, el allanamiento debe detenerse. Así es, fallecida la persona, se extingue el proceso contra esa persona, pero no los actos de investigación y el allanamiento, incluso en la vivienda de un fallecido, puede ser parte de un acto de investigación. Bien, doctor Caro, muchas gracias por atender nuestra llamada en TV Noticias. Carlos Caro, abogado penalista.